Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a revisar el método de Newton-Raphson y lo vamos a programar en el lenguaje C++. Vamos a revisar rápidamente el algoritmo. El método de Newton-Raphson se utiliza para localizar raíces de ecuaciones no lineales y se basa en la serie de Taylor que podemos observar aquí, donde el siguiente punto se puede calcular evaluando la función en el punto anterior más la derivada de esa función evaluada en ese mismo punto por x, que es el siguiente valor, menos xy, que es el punto anterior, más todos los términos que tenemos en la serie de Taylor. Si truncamos esta serie de Taylor hasta este segundo término, tenemos una expresión de esta manera, y de aquí igualamos la función, porque estamos buscando que la función en el siguiente punto sea 0, tenemos esta expresión, y de aquí despejamos xy más 1, que es el valor que tenemos de este lado de la ecuación, y del lado derecho vamos a tener la ecuación iterativa. Esta ecuación iterativa nos va a servir para encontrar el valor de la raíz con un punto inicial, e iterando vamos a ir buscando un siguiente punto. El problema con esta ecuación iterativa se da cuando la pendiente es igual con 0, pues aquí no se podrá calcular un siguiente punto, y lo que se tiene que hacer es aumentar un delta a esa x para que se mueva de ese punto y poder localizar el siguiente punto con una derivada distinta de 0. El algoritmo son los pasos que se indican aquí. El punto número 1 es suponer un valor inicial para x. El punto número 2, verificar si la función evaluada en este punto 0 es 0. Si no es así, vamos a realizar el proceso iterativo con la siguiente condición: si la derivada evaluada en este punto es 0, lo que comentábamos en este momento es, se va a calcular x más un valor, simplemente para que se mueva de ese punto. De otra manera podemos calcular x como la x anterior menos la función evaluada en x entre la derivada evaluada en x. Y vamos a repetir este paso hasta que se cumpla el criterio de convergencia, es decir, hasta que el valor absoluto de la función sea menor que una tolerancia que vamos a indicar. Entonces es el proceso iterativo del método de Newton-Raphson. Para ello, para poderlo implementar en C++, vamos a utilizar programación orientada a objetos, donde vamos a crear una clase que vamos a llamar Newton-Raphson. En esta clase vamos a tener estos tres métodos, que es el evaluar la función, el evaluar la derivada y el evaluar la raíz, que es implementar el método que acabamos de mostrar. Esta implementación va a obligar a que se tenga una definición de la función y de su derivada. Una opción que podemos manejar con la programación orientada a objetos es crear estas dos funciones como funciones o métodos virtuales, de tal manera que no podamos instanciar ningún objeto de esta clase hasta que no hagamos la sobrecarga de esos dos métodos, y vamos a definir entonces sí lo que vale f de x y de f de x, de tal manera que esta clase no es modificada, sino simplemente vamos a hacer la sobrecarga de esos dos métodos. Y para poder obligar que se definan en la clase hija, vamos a declarar estos dos métodos como métodos virtuales. Entonces vamos a crear nuestro programa. Voy a utilizar el compilador de C++, la versión 4.9.9.2, y vamos a crear esas dos clases. Va a ser la clase padre y la clase hija, donde vamos a definir los métodos virtuales y los métodos sobrecargados. Primero vamos a incluir, como en todos los programas, la biblioteca IOStream y la biblioteca CMAT, que nos va a ayudar a utilizar funciones matemáticas. Y vamos a utilizar el namespace, el estándar. Entonces primero vamos a crear nuestra clase. En esta clase vamos a definir los métodos virtuales públicos, como lo llamamos hace un momento. En esta clase llamada Newton-Raphson vamos a declarar estos métodos virtuales, que me va a regresar un flotante, que es la función. Va a recibir un parámetro de tipo flotante, y aquí igualamos con 0 para decir que este es un método abstracto, y su definición estará en la clase hija. Lo mismo sucede con este otro método virtual, que es para la derivada. Aquí simplemente lo declaramos como virtual y vamos a delegar su definición en el método hijo. Y el método raíz, que es el que va a implementar el método numérico de Newton-Raphson que revisamos hace un momento. Aquí vamos a recibir tres parámetros. El primero es un flotante que va a ser la x inicial, el segundo va a ser
el error permitido y el tercero va a ser el número de ciclos máximo que vamos a realizar en este método, dado que si se cumple este ciclo máximo vamos a terminar la iteración y vamos a lanzar una excepción indicando que no conseguimos encontrar la raíz. Entonces aquí vamos a hacer la definición de este método de raíz, dado que estos dos métodos los vamos a implementar cuando creemos la clase hija. Entonces en este método de la clase de Newton-Raphson llamado raíz estamos recibiendo los parámetros del flotante, que es el valor inicial, el otro flotante, que es el valor del error permitido, y un entero, que es el número máximo de ciclos. Vamos a inicializar una variable que es k igual con 0, que es el que va a estar contando los números de ciclos, y vamos a iniciar un ciclo while donde vamos a verificar que la función sea mayor que, mientras la función sea mayor que el error, el valor absoluto de la función sea mayor que el error y el número de ciclos que se están contando sea menor que el número de ciclos máximo, que es el parámetro que recibimos de este lado. Incrementamos en una unidad el contador k, verificamos que la función, la derivada, sea distinta de 0. Si es distinta de 0, voy a hacer el cálculo con la ecuación iterativa que revisamos, y si no, quiere decir que la derivada es igual con 0 y no podríamos realizar este cálculo. Entonces hacemos un incremento de x, digamos este valor, que es un valor pequeño, que es el permitido para el error máximo. Este ciclo me va a ayudar a encontrar la raíz, ya sea que se cumpla esta condición o que se cumplió este número máximo de ciclos. Verificamos entonces al terminar ese ciclo si k es igual con c, quiere decir que no encontramos la convergencia, y vamos a lanzar una excepción indicando este resultado, que no converge. De otra manera vamos a regresar el valor de x, es el valor de la raíz. Ahora entonces esa es la clase que define el método de raíz, y vamos ahora a crear una clase hija de esta clase padre, donde implementemos ahora sí la definición de la función y de la derivada, de tal manera que si cambiamos estas funciones o estos métodos, ya no tengamos que tocar para nada la clase de Newton-Raphson, sino que simplemente nos dedicaremos a definir los métodos f y df. En un momento más vamos a hacer otra modificación aquí para que esto quede un poco más paramétrico y podamos construir una función y no tener que redefinir alguno de los métodos dentro de la clase, sino más bien en la clase hija, que eso es lo recomendable para la programación orientada a objetos. Entonces aquí hacemos la definición de la clase NR, que hereda de Newton-Raphson, y aquí estamos haciendo la sobrecarga del método f, donde decidimos que nuestra función es x al cuadrado menos 2 y su derivada, que es 2x. Aquí está la definición, y eso es todo lo que tenemos que hacer en la clase hija, dado que el método raíz ya está implementado en la clase padre. Ahora vamos a hacer el método principal, donde vamos a hacer uso de esta clase hija, dado que la clase padre, como comenté al principio, no podemos crear un objeto de esa clase padre porque tiene estos métodos virtuales, e indicamos que es un método abstracto y por lo tanto no podemos crear objetos de esa clase, sino va a tener que ser de la clase hija, que es lo que estamos indicando aquí. N, que es el objeto de esta clase, la instanciación de esta clase nr, declaramos otra variable r, que va a ser la raíz, y dado que estamos haciendo un throw de una excepción en el método de raíz, tendríamos que encerrar esa ejecución de este método dentro de un try catch. Entonces hacemos el try para calcular la raíz. Aquí estamos indicando los valores de los parámetros. El primero es el punto inicial donde va a empezar la iteración. El siguiente es el error permitido, aquí indicamos 1 por 10 a la menos 6, y el tercero es el número máximo de ciclos que estamos esperando que la función realice. Una vez terminado esto, encontramos el valor de la raíz, que es el que estamos mostrando aquí, y para verificar vamos a calcular la función en ese punto, que debe ser prácticamente 0, que es el valor permitido que estamos indicando en este parámetro. Y si lanzara una excepción, vamos a cachar ese error en esta parte y vamos a indicar el error que generamos, que va a decir no converge en ese caso. Y si no, pues nos marcará la raíz que haya encontrado. Estas dos líneas es simplemente para que no se regrese la ventana de ejecución y retornamos 0 en el método main.
Esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a guardar este cambio, ¿verdad? Este archivo se llama newton-rapson.cpp. Ahora lo vamos a compilar. Aquí está la compilación y vamos a ejecutar nuestro programa. La ejecución aquí la vemos. La raíz es 1.4142 y la función tiene un valor de menos 6.84571 por 10 a la menos 8. Es un valor muy cercano a 0, por eso estamos indicando que la raíz es 1.4142. Es el resultado. Vamos ahora a provocar esta excepción de no converge. Vamos a cambiar nuestra función a x al cuadrado más 2. Esta función no tiene una raíz real y por lo tanto debería lanzar esta excepción. La derivada es la misma, 2x. Guardamos el cambio, lo compilamos, ahora lo ejecutamos. Y el resultado es error, no converge, porque está lanzando esa excepción. Y entonces el código que se ejecuta es esta línea, error, y la descripción del error no converge, que es el throw que generamos en esta parte. Esta es una manera de construir el programa de Newton-Raphson. Ahora, como les comentaba, también podemos hacer un archivo cabecera donde hagamos la definición de esta clase y al momento que hagamos la inclusión de ese archivo cabecera, simplemente vamos a sobrecargar los métodos que indicamos aquí y va a quedar más claro el uso de esta clase. Vamos a encapsular la realización del método raíz. Entonces vamos a crear un archivo de cabecera. Este archivo de cabecera va a tener la definición de la clase. Entonces vamos a quitar esta parte, la voy a cortar, la definición de la clase y la definición del método raíz. Lo cortamos y lo pegamos en otro archivo, ¿verdad? Y aquí ponemos la definición para que sea un archivo de cabecera. Aquí tenemos su encabezado, la definición de ese archivo cabecera, el include de CMAT, que es el que utilizamos. También vamos a indicar el uso del namespace estándar y por último pues vamos a terminar esa definición al final de este archivo y lo guardamos con el nombre de newr.h, de newtonrapson.h. Este ya lo guardamos y ahora tenemos que hacer los cambios en esta parte del programa donde vamos a hacer la inclusión de esa cabecera. Como es un archivo cabecera de nuestra creación, pues lo encerramos entre comillas y ahí ya estamos haciendo la inclusión de esta clase. Entonces es válido que hagamos la sobrecarga de esta clase, en esta clase hija, y hacemos la sobrecarga de estos dos métodos y entonces queda más claro la implementación del método de Newton-Raphson, dado que ya no necesitamos la definición aquí porque no la vamos a cambiar. Esta definición se queda tal cual está escrita, por eso delegamos la definición de estos métodos virtuales a la clase hija, que es lo que estamos implementando de esta manera, y ahí ya utilizamos los conceptos de programación orientada a objetos, que es por un lado la encapsulación y por otro lado la herencia y la sobrecarga. Son los conceptos que estamos utilizando de la programación orientada a objetos en C++. De esta manera podemos ya correr nuestro programa, lo guardamos, lo compilamos, lo ejecutamos. En este caso me va a seguir mandando la excepción de no converge porque se quedó con la definición de x cuadrada más 2. La regreso a x cuadrada menos 2 y volvemos a compilar y a ejecutar y vemos aquí el resultado 1.4142. Esta es una manera de crear el método de Newton-Raphson utilizando la programación orientada a objetos en C++. Otra opción que se podría tener es definir estos métodos como apuntadores a funciones y pasarlo como parámetros al método raíz, pero ahí no estaremos utilizando la programación orientada a objetos, sino utilizando los apuntadores, que eso lo podemos hacer con lenguaje C y no necesariamente con C++. Aquí lo quise implementar con métodos virtuales para utilizar la programación orientada a objetos, la herencia y la sobrecarga. En otro tutorial vamos a hacer ese otro ejemplo donde veamos los apuntadores a funciones y se pueden quedar con cualquiera de las dos opciones de acuerdo a sus necesidades y a su experiencia que tengan en programación. Bueno, eso es todo. Espero que les sea de utilidad y hasta luego.